Hola, Buenas tardes, noches. Ya, buenas tardes, noche. Qué placer, Adri. lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. ¿Se me oye bien? Porque estoy así en exterior, no sé si se me oirá bien el ruido de fondo. Se oye perfecto. Estoy Perfecto. intentando ver si puede entrar mi compañero con nosotros también, que tengo por aquí la solicitud de entrada. A ver, es Adri de la Posada del Cuervo, ¿verdad? Y además, me gusta que digas Adri porque hay gente que me llama Adrián o Cuervo, ¿no? Y Adri está muy bien, porque Adrián es cuando me echan la bronca desde siempre. Sí, yo te tengo apuntado como Adri de la Posada del Cuervo. Perfecto, cuéntanos. ¿Y qué es eso de la Posada del Cuervo? Pues la Posada del Cuervo, ahora hay dos respuestas posibles, porque siempre ha sido un podcast desde 2019 y ahora también es una escape room que lleva mi compañero Endica aquí en Vitoria-Gasteiz, en tierras norteñas, al norte de España. Y bueno, lo que yo defiendo siempre es eso, el concepto de podcast de la Posada del Cuervo, podcast de misterio. Ujú. Friki, Hola, buenas noches. muy buenas. Continúa. ¿Qué es la Posada del Cuervo? Eso, estaba respondiendo que hoy en día la respuesta podría ser doble, porque es verdad que ya lleva un par de añitos, me atrevería a decir, una escape room que abrió mi compañero Endica, que funciona además bastante bien, está gustando mucho, una escape room de misterio, terror, que está aquí en Vitoria-Gasteiz, y luego pues desde 2019 La Posada del Cuervo es un podcast humilde de misterio. Ujú, está bien. Yo tengo que decir que cuando empecé con todo esto de lo paranormal, de las primeras personas, de los primeros canales a los que me enganché fue precisamente al de la Posada del Cuervo. Me encantaba, flipaba escuchando todo lo que su podcast. Están muy, muy, muy interesantes. Ujú. Pues muchísimas gracias. Yo no sé, estoy leyendo así comentarios, no sé si vosotros leéis el chat o si hay que responder. Veo ahí, ¿no? Lorena, Rocío también. No sé, que no sé si vosotros leéis o no. Sí. Yo de ver youtubers sé que a veces se leen los chats, pero a mí me sale aquí. No sé Ujú. si a vosotros también. Es que yo soy muy inculto de las nuevas tecnologías. De vez en Sí, cuando hacen preguntas y te preguntamos con ellas, Ah, si ya. quieren. Y vamos a hablar sobre visitantes de dormitorio. A mí me parece un temazo, me parece hoy un día Cuéntanos. perfecto, una noche perfecta, atardecer, mejor dicho, para hablar de visitantes de dormitorio, porque muchas de las personas que nos vean y nos escuchen, pues después van a ir a sus dormitorios. Ujú. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste? ¿Qué son? Hombre, si dijera que son, cerraríamos el directo Bueno, y tu opinión. cerraríamos un episodio importante de lo que es el misterio, ¿no? Pero yo defino el fenómeno de los visitantes de dormitorio como lo que yo entiendo que es un fenómeno real, ya que se puede resumir en que miles de personas alrededor de todo el mundo, sin importar geografía, cultura, creencias, eh, miles de personas describen diferentes tipos de encuentros con entidades más o menos extrañas dentro de sus habitaciones, en sus dormitorios. Entonces, para mí eso ya implica que es un fenómeno real. Donde yo creo que recae el debate es en el origen del fenómeno, pero simplemente por, además, un concepto científico, matemático, que es la significación estadística, que básicamente es un número tan alto de personas describiendo exactamente lo mismo con sus denominadores comunes, no puede deberse al azar. Entonces, es algo real que habrá que investigar y habrá que debatir en qué consiste y cuál es su origen o sus orígenes, que puede ser también un origen multidisciplinar. Para quien desconozca el tema, ¿cómo es el tipo clásico? Porque si todos tienen casi la misma imagen o el mismo principio, ¿cuál sería? Pues fíjate, igual me he explicado mal porque no me refiero a que todos vean la misma imagen. Hay arquetipos, como puede Ujú. ser, si yo menciono ahora mismo el señor del sombrero, seguramente personas que vean este vídeo dirán, ostras, yo lo he escuchado o conozco a alguien que ha vivido un encuentro con una sombra, un algo que parecía que tenía un sombrero. Pero
creo que tipologías hay muchísimas. A veces son sombras, a veces son figuras, suelen ser con una taxonomía antropomorfa, siempre una figura, a veces sin brazos, pero siempre nos recuerda una estructura corpórea, y bueno, corpórea o antropomorfa, tenga o no brazos, pero se pueden llegar a intuir, y, y un rostro, una cara, ¿no? Esa figura de humanoide, podríamos decir. Y hay veces que las personas solo ven una sombra, otras veces ven una figura luminosa. A veces hay un caso, por ejemplo, que vamos a abordar dentro de poquito en un directo en el pueblo de Covarrubias, dentro de unos encuentros, y va a haber una testigo que en persona va a contar cómo ese extraño visitante llegó en más de una ocasión y estaba tan bien definido que llevaba una gabardina. En 3 momentos diferentes de su vida apareció y llevaba una gabardina. Entonces, hay veces que tienen más detalles, menos detalles. Por eso se puede cuestionar el origen, pero para mí no se puede cuestionar el fenómeno. Hay cientos, miles de personas que aseguran haber tenido esos encuentros con visitantes o no, porque luego también está la parte científica, que no habla de visitantes. Pero vamos, lo que creo que es importante es que hay personas que se acuestan en sus dormitorios, se acuestan en la cama y en algún momento de la noche, en algún momento antes o después del sueño, ven algo que no debería de estar ahí. Voy a leer un poquillo los comentarios, con vuestro permiso. Rocío Oviedo Martínez, el hombre del sombrero es un clásico y un amigo mío lo veía mucho en la parálisis de sueños devastadoras. Otro para aquí, la misma muchacha, Rocío Oviedo. Mi amigo dice que ahora también siente como se le sientan encima del pecho. Lorena, a mí el señor del sombrero no, pero a mí me visitó una mujer mayor. A todos los que están por aquí, un saludo. Y si queréis hacer alguna preguntilla o algo a Adri, estoy segura que... Otra cosa es que la sepa responder o no. No os preocupéis, está ahí. Tengo ahora mismo enfrente de mí a 2 monstruos, así que... Y 2 monstruos de lo bueno, me refiero en buen sentido de la palabra. ¿Has podido estudiar, Adri, has podido estudiar algún caso en concreto o te han llegado de forma anónima o... Pues la verdad, a ver, es que claro, estudiar, investigar, ir a un lugar de los hechos, no, yo es que además no me defino como investigador. Yo, en todo caso, creo que una de las ventajas de tener un podcast es tener la posibilidad de dar voz a quien ha vivido este tipo de encuentros, por ejemplo, entre otros casos, otras experiencias, pero investigar como tal no. Yo sí que alguna vez he contado un encuentro extraño que tuve yo, que yo ya puedo adelantar que no tengo ningún tipo de explicación, pero sí que hemos analizado en el programa diferentes tipos de casos y normalmente, salvo que sea un avistamiento múltiple con diferentes testigos, que esos creo que deberíamos de descartar ya directamente el fenómeno interno al testigo. O sea, si hay 2 testigos viendo lo mismo, yo creo que sí o sí tiene que ser un elemento externo. También debatible su origen, ¿no? Siempre, pero cuando hay 2 personas, yo creo que está claro que no puede ser una alucinación, hay que descartar los procesos psicológicos, salvo el de la pareidolia, si es que lo que se ve es una sombra difusa, ¿no? Que donde recae también la interpretación subjetiva. Pero claro, al final hay muchos testimonios que hemos analizado en la Posada del Cuervo también y también pues con compañeros como Juan Jesús Larradi, investigador también Juanjo López y al final muchas veces lo que tenemos es un testimonio subjetivo, un testimonio que no suele dejar huella más que esa entidad. Hay veces que sí, hay veces que y hay casos interesantes. Recuerdo el caso de una muchacha que sí que vio como una figura se sentaba al borde de la cama y al día siguiente vio unas manchas en las sábanas. Ahí digamos que sí que hay una impronta física, pero lo normal es que todos los testimonios sean algo subjetivo, algo que han visto, que no saben si ha sido una alucinación, si esa cosa estaba ahí,
aunque yo creo que el 90 y pico alto de testimonios coinciden en lo mismo, es un denominador común. Estaban despiertas las personas y además era una sensación de que eso era real. Pero claro, cuando te enfrentas a algo que no tiene lógica, no tiene sentido, desafía las leyes de la realidad que da coherencia a nuestra vida cotidiana, entonces, ¿qué haces? ¿No? Pues te planteas si ha podido ser un sueño, te planteas si ha podido ser una alucinación, pero claro, todas dicen que yo estaba despierto o yo estaba despierta. Yo tengo una pregunta, con permiso, Sí, claro. Fernando. ¿Crees que hay alguna conexión directa entre los visitantes del dormitorio y la parálisis del sueño? Claro, sí, por supuesto que sí. Inevitablemente tiene que haberla, porque incluso yo creo que hasta cierto punto estamos hablando de lo mismo, es diferentes nombres para un mismo fenómeno, porque la parálisis del sueño, desde el punto de vista científico, estaría hablando de un mecanismo de defensa que tenemos las personas, porque nosotros, si reprodujésemos los movimientos que hacemos cuando dormimos, estaríamos evocados a morir prácticamente cada noche, ¿no? ¿Quién no ha soñado que nos persiguen, que, que tenemos que huir de algo, que saltamos, que flotamos? Claro, si eso lo reprodujésemos, estaríamos tirándonos por las escaleras, por la terraza, y claro, nuestro cerebro tiene un mecanismo de defensa que lo que hace es bloquear nuestro cuerpo, que eso explicaría la parálisis del sueño, porque ante un despertar repentino, nosotros seríamos durante unos segundos conscientes, podríamos abrir los ojos, pero no podríamos mover nuestros músculos. Entonces ahí tendríamos la parálisis del sueño, pero lo que dice la ciencia es la parálisis del sueño viene acompañada a veces de alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Hipnagógicas si se producen justo antes de un estado onírico, y alucinaciones hipnopómpicas si se producen justo al despertar. Y entonces la ciencia dice, bueno, como el ser humano tiende a formar imágenes, tiende además a reconocer rostros, a reconocer formas humanas, pues es posible que ahí haya un resto de sueño, una proyección onírica de algún tipo y estemos ante una alucinación. Algo que a lo mejor debería de estar en nuestros sueños, pero que nosotros lo estamos proyectando. Una cosilla, Adri. Mira, resulta que con relación a todo esto se me había ocurrido que una amiga que hace poco se fue a Perú despertó en plena noche y vio una mujer a su lado que le estaba hablando. Un holograma. Un holograma. Ella pensó, oh, este holograma que me está hablando. Y vio ese holograma, era una mujer mayor, la estuvo describiendo eso, y no había caído que a lo mejor, ¿te imaginas que puede ser que puede ser hologramas creados? Mm, Algo externo. Y luego resulta que cuando se fue a un viaje a Perú, vio el mismo holograma en el avión. Y esa mujer estaba hablando a otra persona al oído. Joder, pues me parece un caso interesantísimo. Que lo llame holograma ya me hace pensar que intuía que físico no era. O sea, No veía era, algo ¿no? algo etéreo, algo traslúcido, algo que se intuía que no formaba parte de la realidad, pero que veía perfectamente. Hay una teoría que dice que son hologramas. Incluso en el fenómeno ovni hay quien dice que los humanoides, como tampoco han llegado, en los casos en los que no han dejado huella, en los casos en los que a lo mejor ha traspasado la pared o ha desaparecido de una forma espontánea, una vez más desafiando las leyes de la física, pues ¿por qué no? Mi pregunta es desde dónde se proyecta ese holograma. Y también, Claro, ¿qué es lo que la dice? Porque recuerda que estaba como hablando en sueños sola con alguien y cuando se despertó, ese holograma le estaba hablando y se retiró. Al ser descubierto, se retiró, pero lo vio cómo se iba. pues Entonces, para mí, si son hologramas, imagínate qué es lo que nos están contando. pues es que yo más que qué, porque bueno, al final cada persona tendrá como su propio testimonio, pero joder, mi pregunta es ¿quién está lanzando ese holograma? ¿Con qué intenciones? A mí es lo que me inquietaría, ¿no? Porque es verdad que algunos visitantes de dormitorio, digo visitantes refiriéndome al fenómeno, ¿vale? No quiero dar por hecho que sean entidades con conciencia, ni mucho menos.
pero hay algunas entidades que ha habido contacto físico. Ha habido entidades, hay un caso que mi compañero de podcast Indica y yo a veces definimos de una forma un poco jocosa, que es el caso de la hostia astral, porque aparece como un holograma, podríamos llamar también, aparece en la cama y una mujer que no se espera esa entidad se queda paralizada y ese holograma le suelta una hostia en tortazo en toda la cara. Entonces, bueno, el fenómeno sí etéreo, sí intangible, pero la hostia física se la ha calzado y se le quedó rojo, ¿no? O sea que ahí sí que hubo algo físico, algo que eso es incuestionable. Si te calzan un guantazo se te queda la marca. Pero luego hay casos que son muy extraños porque evidentemente desaparecen, no tienen mucho sentido, traspasan la pared. Entonces, por eso no me parece descabellado hablar de diferentes tipos de orígenes para un fenómeno similar. Sí, es cierto. Mira, igual en ¿No algún tienes alguna momento, pregunta? mira, no sé si veis, aquí están montando unas barracas, se ven a lo lejos. Sí. Digo, no sé, o sea, si de repente no se escucha o lo que sea, me decís y me cambio, ¿eh? Ahora, de esto que habéis dicho ustedes del holograma, y bueno, las personas que suelen, me surge una pregunta, las personas que suelen tener visitantes del dormitorio, que suelen recibir visitantes del dormitorio, ¿tienen algún patrón, digamos? ¿Tiene algo en común? ¿Hay alguna cosa en común entre esas personas que les caracterice, la característica o algo? Respondo yo. Es que no Sí. sé si lo habías preguntado. Sí, yo creo que hay diferentes denominadores comunes, además bastante claros, que igual hay algunos casos que no, pero la mayoría sí. La inmovilidad, la sensación de angustia, siempre. O sea, es muy raro que durante ese episodio una persona esté tranquila. De hecho, está en un estado de angustia precisamente primero porque está la parálisis, que es otro denominador común, inmovilidad, sensación de angustia, a veces, que esto también se repite mucho, presión en el pecho, dificultad para respirar. También, a veces también pueden sentir las personas que les aprietan una parte del cuerpo, un brazo, los tobillos, y luego, por fin, después de esa sintomatología, viene pues, lo que creo que es más terrorífico, que sería el propio visitante, la figura de algo que no tiene que estar ahí y que encima muchas veces da la sensación de que le has pillado mirándote. Te despiertas de repente y le ves ahí como a hurtadillas, como describías, ¿no? Ese holograma que, uy, parece que nos has pillado y me retiro. Que hay veces que la figura se queda incluso con una mueca de desconcierto, como, uy, me ha visto, y entonces desaparece. Suele ser todo tan negativo. Figuras, siempre son las figuras oscuras. No hay nada, no sé, un, un hada o yo qué sé. Yo eso, Siempre, yo creo que del inconsciente colectivo también, ¿no? Que vemos un hombre con sombrero negro, una mujer anciana, etcétera. Son todas figuras de nuestro archivo que puede ser de alguna película que hayamos visto o del inconsciente colectivo que ahí está bastante metido. Siempre algo negativo, ¿no? es verdad que el mero hecho de estar en un lugar, es que claro, nuestro cerebro lleva ya milenios entendiendo, sobre todo las partes más atávicas de nuestro cerebro, las más ancestrales, entienden, asumen y así ejercen su actividad cerebral, que nosotros va a llegar un momento del día, una persona adulta, en la que entre 5, 6, 7, 8 horas vamos a estar vulnerables. Necesitamos estar en nuestro lecho, en nuestra habitación. ¡Oh! Se oyen los cohetes, ¿no? Y la perra. Esta sí que es una visitante de dormitorio. Bueno, el caso es que nuestro cerebro asume que en algún momento... ¡Joy, calla! ¡Menas! En algún momento vamos a tener que estar vulnerables, vamos a tener que estar descansando, y el mero hecho de sentir una presencia que está
que está invadiendo ese espacio en el que nosotros no deberíamos de tener ningún tipo de problema, porque nuestro cerebro va a estar preparado para desconectar y reponer su energía cognitiva, pues eso ya es motivo para alarmarte. Que tú veas algo que no debería estar ahí, yo creo que ya de por sí tiene que sorprender. Es verdad que hay casos en los que un chispazo rápido, un pensamiento, ha hecho que cuando ves esa figura no tenga que tener una connotación negativa. El caso que decía de la gabardina, una mujer que se ha encontrado hasta en 3 ocasiones con un señor de la gabardina, hubo un proceso antes. Era una figura que aparecía durante una supuesta parálisis del sueño, llamamos parálisis, pero igual, quién sabe, ¿no? Si esa figura estaba ahí o no. Pero ella tuvo 3 encuentros bien diferenciados, espaciados en el tiempo, y en los diferentes encuentros, en el primero, la figura estaba más lejos, la segunda vez que apareció estaba más cerca, y en la tercera ocasión ya estaba sobre ella. Por ejemplo, las 2 primeras veces que vio esa figura no sintió miedo necesariamente, era una figura que le desconcertó, se empezó a informar sobre la parálisis del sueño, empezó a contemplar que pudiera ser una alucinación hipnagógica hipnopómpica, pero no le dio miedo. La tercera ya sí, ya estaba invadiendo su zona de confort física, estaba ahí sobre ella. Otro caso muy interesante, además este hombre nos mandó su testimonio confiando en que nosotros no, lo fuéramos a analizar pues con cierto criterio y rigurosidad. Y es un hombre, Zeus, que había perdido a su padre hace relativamente poco y él está durmiendo y él lo que siente primero es un soplido, alguien le sopla la nuca. Él interpreta que es alguien. Él lo que sí que verbaliza es que siente una especie de soplido, una corriente de aire frío que le da en la nuca y entonces él se gira y ve como una forma, una, una sombra un poco humanoide, un poco deforme, pero que se va desdibujando en la habitación, como si algo le hubiese soplado después de aparecerse en su dormitorio y después huyera. Pero él, lejos de sentir miedo o inquietud, él interpreta que es su padre. Yo le preguntaba de una forma pues, un poco también crítica para ver qué puede ser. ¿Tu padre en vida alguna vez te sopló la nuca? ¿Era un código que teníais? ¿Algo que pudiera hacerte relacionar ese encuentro con tu padre? Y me decía, no. Simplemente yo en ese momento tuve la corazonada y sentí que era mi padre. No le dio miedo, pero hay casos pues que lo normal, la mayoría es que sean mal rolleros, una sombra que aparece en tu cuarto, encima no te puedes mover con lo que ello implica, en general sí que dan mal rollo. Voy a ir encendiendo la luz de aquí, ¿eh? Sí. Podéis, claro, os escucho perfectamente. Las personas que tienen esta situación de visitantes de dormitorio suelen pedir ayuda, ¿tú crees? ¿O se lo guardan? Pues te puedo decir mi opinión general y luego también mi opinión como podcaster, ¿no? O la experiencia que yo he tenido. Yo es verdad que cada vez que hemos tocado este tema en el podcast o lo hemos hablado, incluso cuando lo hemos tocado por encima, aunque no sea un monográfico, un programa dedicado a ello, lo cierto es que bastantes personas se han puesto en contacto conmigo o con el programa o para contarnos sus experiencias o para preguntarnos a ver si esa experiencia que han tenido puede ser una alucinación o podemos estar hablando de algo más extraño. Pero yo creo que a nivel de población en general estas cosas no se cuentan. Pues por lo de siempre, pues porque los que nos gustan estos temas somos unos frikis, porque los que nos gustan los ovnis y los fantasmas estamos denostados y es cosas de gente zumbada. Y claro, tú cuando vas al trabajo y la gente te dice, oh, pues mi fin de semana súper bien, he ido a no sé dónde, yo a tal sitio. Y tú dices, joder, pues es que yo no tengo respuesta para una cosa que me ha pasado. No lo cuentas, porque por miedo a la burla, por miedo a que crean que estás teniendo alucinaciones, que no te va bien la cabeza. Y eso pasa y por desgracia es una realidad. Ahí quiero ir yo. ¿Hay alguna
alguna cosa, alguna forma de poder distinguir si es una alucinación nocturna hacia un visitante de dormitorio, en verdad? Pues es que yo todavía no tengo claro si existen las unas y existen los otros. No tengo ni idea, porque yo una crítica que hago al tema de las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas es que si estamos hablando de un resto, impronta de un sueño, de un pasaje onírico, estaremos de acuerdo en que todos soñamos con comida, con árboles, con carreteras, con, no sé, con, incluso que ves el cielo y hay nubes, con peces. Pero ¿por qué siempre aparece una figura antropomorfa? Hay casos de arañas, ¿eh? Y gente que ve insectos, cosas más extrañas, pero que el porcentaje de figuras humanoides sea tan aplastante, a mí me hace pensar que es muy raro que podamos estar hablando de alucinaciones. Y los casos que hay, en los que hay dos o más testigos, para mí tendría que descartarse el tema de la alucinación. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta de esta manera, pero yo creo, además yo creo aquí que como psicólogo sí que puedo hablar por casos que yo he trabajado en el ámbito laboral. Mi opinión contundente es que es imposible distinguir la alucinación de la realidad, siempre. O sea, tú si tienes una alucinación, un episodio psicótico, por ejemplo, bien porque tienes una esquizofrenia o bien porque has consumido un tipo de estupefaciente, drogas, que te hacen tener un episodio psicótico, te, te vas de esta realidad y vives una realidad alternativa, lo que estás viviendo en ese momento no puedes distinguirlo de la realidad, es imposible. Lo que sí que puedes hacer después, si vuelves a un estado normal y tienes la capacidad reflexiva de analizar ese contenido, es posible que tú digas, joder, si he visto un dragón y los dragones hasta ahora donde yo sé no existen, he tenido que sufrir una alucinación. Pero si no haces ese trabajo reflexivo en ese momento no puedes distinguirlo. Claro. Si una persona supuestamente lo que ha visto, o un ser con forma de persona, pues entonces no puede saber si es verdad o no. Sí, sí, sí hay dos personas, porque claro, las dos no van a tener las dos alucinaciones, eso sería demasiado, pero claro, si es una, pues estaríamos siempre ante la duda, ¿no? Yo he tenido casos de sucubos, incubos, de ataques en la noche y, bueno, son ataques sexuales, digamos así, poco a poco, en la cama de mi clienta, paciente, como quieras, es decir. Pero no le ocurría cuando salía de casa. Es decir, si iba de viaje en otras localidades, en esas habitaciones por la noche no le ocurrían. En los casos de visitantes, ¿siempre ocurren en la habitación particular o fuera de ella también ocurre? Pues ocurre fuera también, porque tú puedes estar 20 años durmiendo en la misma cama que no te pase nunca y de repente una noche no sabes por qué, no tampoco hay indicios o motivos por los que se puedan dar. Es que no se sabe, un día aparece y aparece. Pero mira, si tú duermes boca arriba, hay más posibilidades de que suceda. Esto no sé, estuve hace no mucho, hace unos poquitos meses, viendo diferentes estudios y sí que parece ser que dormir de lado de alguna forma te previene o te protege de lo que es la parálisis del sueño. Tengo un caso súper interesante en el que no era en el dormitorio particular de siempre. Y creo que con esto también respondo a tu pregunta. Dos hermanas se van de vacaciones familiares fuera, a la playa. Ahora, creo que la localidad no es importante porque la cuestión es que están en un apartamento alquilado, están fuera y bueno, pues están en la cama, dos hermanas pequeñas, pero claro, dos hermanas que estaban despiertas en ese momento. Típico de hermanos que te quedas un rato hablando antes de dormir. Y una de las hermanas ve como en la cama de su hermana, enfrente de ella, aparece dibujarse una figura terrorífica, una figura... Está como en el suelo, pero en el lado de la cama de su hermana. Y tiene como unas patas extrañas. Es humanoide, pero algo le hace también intuir que tiene
como una forma de insecto, esas mantis con ojos ovalados, pero una mirada que a ella le infundía maldad. Ella lo estaba viendo con todo lujo de detalles, despiertas desde su cama y ve cómo esa figura empieza desde el suelo a arrastrarse, pero a subirse como a la habitación, o sea, la habitación, dentro de la habitación, a la cama de su hermana. Y, y entonces empieza a subirse, llega a donde la hermana está tapada, la hermana está incorporada y le dice a su hermana, estoy notando como algo me está tocando la pierna. Es decir, lo que ella estaba viendo en la cama de enfrente, su hermana lo estaba sintiendo. O sea, es un caso espectacular porque son dos hermanas que una lo ve, la otra lo siente, y creo que pues, es de esos casos que es difícil explicarlo con alucinaciones. Y respondiendo a tu pregunta, esto sucede fuera del domicilio habitual. De acuerdo. Rocío dice, yo siento que son una manifestación nuestra y que nosotros mismos podemos darle poder e incluso cierta fisicalidad, e incluso cierta conciencia, pero no descarto interferencias. Puede ser, o sea, esto es interesante. También hay teorías que dicen que no es que sean inteligencias con conciencia, sino que nosotros, de alguna manera, nuestros miedos, nuestras fobias, traumas, a veces que podemos proyectarlas de alguna manera y es lo que vemos. No lo sé. A mí también me parece difícil proyectar una alucinación que encima otra persona externa a ti sea capaz de verla, ¿no? ¿Quién sabe? Pues entraría dentro entonces ya no de los visitantes de dormitorio, sino de los poderes ocultos de la mente que tanto desconocemos. Los visitantes de dormitorio tienen que ver, bueno, ya has dicho algo sobre razas extraterrestres, puede ser una de Hay, las teorías. hay teorías, sí, y hay Ujú. un caso, me estoy acordando, una mujer que nos mandó, era un audio muy corto, pero súper contundente, en el que ella cuenta que está dormida, se despierta en mitad de la noche, no sabe por qué, y, y estaba sola en la habitación, una habitación oscura, pero resulta que aquella noche había una luna, no sé si llena, pero lo suficientemente grande como para proyectar luz, y entonces la luz de la ventana o sea, sí, la luz que entraba por la ventana, le hace ver en el suelo como unas figuras. Se gira para mirar a la ventana y ve a tres individuos en un piso alto, o sea, no podía ser a ras del suelo, pero estaba viendo a tres individuos con, si tú escribes a alguien en el WhatsApp, te va a salir una figurita gris con dos ojos ovalados. Pues esos tres seres mirándola. Es, Ah, eh, eh, es corto pero contundente. Hay veces que el arquetipo ese del alien que asociamos, no sé si de forma errónea o no, pero asociamos con la vida extraterrestre, pues a veces aparece también en este tipo de encuentros. wow. Has dicho que en algunas ocasiones se repite el fenómeno. ¿Se ha estudiado un poco a lo largo del tiempo otros casos que se hayan repetido y la inseguridad que da esos visitantes, ¿no? Ojo, no lo sé. Yo, es que claro, como la ciencia de una forma tan contundente habla de alucinaciones, yo no sé hasta qué punto se puede estudiar, porque como es algo tan aleatorio, Uh-huh. eh, yo, a ver, si hay estudios, lo desconozco. Yo sí que sé que a veces han hecho cuestionarios, encuestas, y entonces hay veces que se habla de porcentaje. Pues tanta porcentaje o tantos números de la población, pues van a vivir en algún momento una parálisis del sueño. O tal porcentaje en algún momento va a tener un visitante o una alucinación. Pero investigarlo como tal, es que incluso desde el misterio, si tú te planteas investigar como si fuera una entidad real, parecería tan difícil, porque es que ya de por sí el misterio creo que irrumpe de una forma aleatoria, no se puede predecir. Incluso cuando hablamos de sitios encantados, que precisamente se habla porque las historias, los testigos son recurrentes en ese tipo de lugares, incluso en esos casos igual vas 20 noches y no aparece. Y la noche que dejas de ir hay un testimonio nuevo. Entonces no lo sé, si hay investigaciones lo desconozco,
pero que hayan arrojado luz importante sobre el origen, creo que no. O sea que nos mantendremos con muchas teorías y nada material, digamos así, verificable, ¿no? Yo creo que por desgracia es así. Bueno, a ver, ya te digo que la ciencia no se lo piensa dos veces, pero esto es igual. Si hablamos de posesiones, hablamos de entidades extrañas, tú vas a urgencias de cualquier municipio diciendo que tienes un demonio dentro y van a poner en el diagnóstico es o una esquizofrenia, un episodio psicótico de temática sobrenatural, que a veces lo ponen, pero siempre achacándolo a que algo no va bien en tu mente. Ojo, que no lo estoy criticando, ¿eh? Pero como la ciencia ya tiene una respuesta, yo creo que los casos que nos quedan son los que realmente suponen un desafío. Y son esos casos en los que esa figura deja una huella física, o esa figura es vista por varios testigos, o una figura es recurrente y encaja con la historia del lugar. Si en una casa ha vivido, es un ejemplo, ¿eh? Pero durante 30 años una monja y lo que se aparece es una monja, ¿qué sentido tiene que sea una alucinación aleatoria? No sé, ¿no? Entraría dentro de los expedientes que creo que merece la pena investigar. Yo sí que creo que una parte no se puede explicar ni con alucinaciones ni con parálisis del sueño, porque esto no sé si lo he dicho, pero muchos de los testimonios suceden en la habitación, sí, pero cuando la persona está colgando la ropa. O sea, ¿qué tendrá que ver eso con un resto onírico, no? No, hay muchos casos que siguen suponiendo un desafío. Yo creo que no se pueden explicar. Está bien. Entonces, el visitante de dormitorio lo mismo te llega de noche que de día. Efectivamente. Bueno, a ver, sí. De hecho, hay personas que duermen de día y de noche, dependiendo de los turnos laborales o lo que sea, pero hay muchos encuentros con entidades que son a plena luz del día, que ni siquiera entra en mente de la persona el meterse a la cama, estar en su igual que podrían estar en el sofá y aparece, eso, aparece. Mira, pues yo eso no lo sabía. Yo siempre había escuchado visitante de dormitorio y no sé si a alguna persona a la que no ve le pasará igual. Siempre me lo imaginaba, pues eso, de noche, persona dormida, visita, ¿sabes? Pero siempre en mi escenario pensaba yo que era de noche, vaya. Sí, bueno, ya lo que llamamos visitantes hacen cosas raras, no tienen sentido. Yo, por ejemplo, el caso que te he contado, ¿no? Esa persona que siente que es su padre y que le sopla en la nuca, si nos ponemos en la hipótesis espiritual, si nos imaginamos que existe el más allá, que personas que han vivido de alguna forma después de fallecer pueden venir aquí y comunicarse, ¿por qué iba a soplar? ¿No? También, igual que el fenómeno ovni tiene esos encuentros absurdos que no se entienden, que son incoherentes, no tienen sentido, cuando hablamos de supuestos fantasmas o en este visitantes, ¿no? Si suceden en la habitación, hay muchos que no tienen sentido, que no. Hay un caso súper interesante de una mujer que estaba leyendo una revista, estaba despierta, su marido había salido a trabajar y iba a venir tarde. Y entonces empieza a escuchar ruido en el pasillo, no tiene sentido, ella lo describe como un jolgorio, como un bullicio de personas, y entonces oye unos pasos claros que se acercan a la puerta y la puerta baja la manilla, ella sabiendo que está sola en casa, deja la revista a un lado, está despierta completamente, no, aquí no hay parálisis, ni hay sueño, ni nada, y entonces ve cómo la puerta se abre lentamente, pero debajo del marco de la puerta no hay absolutamente nada. Y entonces ve como, de una forma un poco irónica, como bromista, como si fuera una especie de sketch, aparece un señor altísimo, delgado, vestido de frac, con un sombrero de copa, una vez más el arquetipo, se agacha de lo alto que es, porque si no, no puede pasar por la puerta, y se pone delante de la puerta flotando. Y como haciendo un movimiento errático, flotando, se va acercando a la cama de ella. Lo que pasa es que le siguen otras dos copias del mismo ser. Aparece una vez más un sombrero, un hombre con un sombrero, con un traje de frac, un tercer señor con un sombrero vestido de frac, se van los tres flotando a una misma distancia hasta
la cama donde está ella aterrorizada, no sabe qué hacer, porque lo que está viviendo es que ni siquiera es un ladrón, no es un asesino, es algo que a ella le paraliza porque está viendo algo que es imposible, que su lógica no es capaz de procesarlo. Ujú. Cuando llegan al punto de la cama donde está ella, como si todo, repito, como si hubiese sido un sketch y hubiese sido una reproducción, un holograma, si lo quieres llamar, Ujú. empiezan a ir hacia atrás, como si esa imagen o esas tres imágenes se estuvieran rebobinando y llegan hasta la puerta se cierra sola, la manilla vuelve a su sitio y entonces todo se queda en silencio. Y ahí termina la experiencia de esta mujer. Pero claro, ella ha visto cómo se ha abierto la puerta, ha habido una interacción física con el entorno, lo que pasa es que simplemente lo que ella ha vivido no tiene sentido. Ujú. Una pregunta, la diferencia entre una, porque hemos dicho que también puede haber visitantes de dormitorio que son positivos, ¿no? Que no siempre es la mala vibra, que también pueden ser buena vibra. Si la diferencia entre un visitante de dormitorio y el sueño lúcido sería que el visitante de dormitorio está consciente de la persona y sueño lúcido está semiconsciente o estoy diciendo una tontería. Yo respondo lo que es mi opinión, aunque yo igual no soy la persona más indicada para responder, pero lo que yo entiendo por sueño lúcido es que tú estás soñando, lo que pasa eres consciente. Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que eres consciente de que estás soñando. Entonces Ujú. tú puedes manipular el entorno de tu sueño. Hay mucha gente que, por ejemplo, para disfrutar de sueños eróticos, trabajan el tema de la conciencia durante los pasajes oníricos, porque si tú estás en un sueño y eres consciente de que estás soñando y puedes hacer lo que te dé la gana, te lo puedes pasar de puta madre. El problema de los visitantes de dormitorio es que tú aparentemente ya te has despertado. En todos los casos ya te has despertado. Lo que yo entiendo por visitante de dormitorio, incluso por parálisis del sueño, es que tú ya has tenido un despertar y tú ya reconoces el entorno físico en el que te encuentras. Reconoces tu cama, si estás en la habitación, tu armario, tu puerta, pues todos los elementos de tu habitación, porque los puedes ver, lo que pasa es que no te puedes mover. Y entonces, en algún lugar físico de tu cuarto es donde aparece ese supuesto visitante en los casos en los que hay. Hay veces que hay parálisis y no hay visitante. Pero yo creo que esa sería la diferencia. En una estás soñando y en otra ya estás despierto y estás físicamente en un lugar donde no debería de haber nadie y aparece algo. Desde tu opinión, Adri, ¿qué crees que buscan? Por ejemplo, la última historia que nos has contado sobre esos seres que abren la puerta, ¿qué crees que buscan al manifestarse ante esa mujer? ¿Qué buscan? Algo lógico, no sé, algo de asustar. No entiendo por qué se aparecen si no buscan una reacción del observador. Pues también hay muchas teorías al respecto. Alguna de las teorías dice que estamos hablando de entidades con conciencia de otras dimensiones, del plano astral, seres del bajo astral, seguramente hayáis escuchado este término alguna vez, y, y son Sí. entidades que de alguna forma las emociones les vienen bien, o bien porque les producen energía, o bien porque es un tipo de alimento para estas entidades, y entonces generando este tipo de encuentros extraños, generan un impacto emocional que de alguna forma les favorece. Yo sé que existen estas teorías, yo no soy muy partidario de ellas, yo creo que para hablar de un plano con seres con conciencia deberíamos de tener más pruebas, ¿no? Esto me parece muy extraño, no tengo ni idea. Es que yo me quedo con el componente absurdo, es algo que no tiene ningún tipo de explicación, mires por donde mires. Incluso el fenómeno ovni, cuando hablamos hipótesis extraterrestre, la más popular, que hacen unos duendecillos bajando, cogiendo, yo que sé, una margarita y subiendo otra vez a la nave. Y has tenido a toda la humanidad para coger muestras. ¿Qué haces haciendo un viaje, lo que debe de suponer un viaje a tantísimos años de luz de donde sea, venir aquí, coger una margarita, ir? No sé, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo no tengo respuesta. Ni siquiera tengo una teoría que digas, bueno, pues es una teoría, es que no la tengo. Esto de esta señora pudo ser una alucinación
Pues igual sí, porque incluso las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas y a veces son sensoriales también. Tú cuando tienes una alucinación, eso que estás viendo te puede tocar y tú lo sientes como si te estuvieran tocando realmente. Entonces hay casos de visitantes que te agarran, que por el hecho de que te han agarrado ya crees que es algo real y no tiene por qué. Si nos ceñimos a la hipótesis de las alucinaciones, podría ser también un tipo de alucinación. No tengo respuesta, pero mira, si hay gente que nos está viendo que quiera teorizar un poco, pues les leemos porque igual arrojamos luz sobre este tipo de misterios. Este fenómeno se repite constantemente, se sigue, cada día hay más casos, así que en algún momento encontraremos la clave, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que el misterio es saber que nunca vamos a encontrar respuesta. Yo, a ver, sí que creo que va a haber casos particulares que pueden tener algún tipo de explicación, casos concretos, pero lo que es el núcleo del... O sea, cuando, claro, al final cuando hablamos de misterio hay preguntas que te llevan a otras preguntas, las respuestas que te llevan a otras preguntas y luego está como el misterio definitivo, ¿no? Está detrás de estos encuentros, por ejemplo, la vida después de la muerte. Yo creo que no lo vamos a saber. Pues es un ejemplo, pero me da igual. La vida extraterrestre, pues hombre, si viene alguien y nos lo cuenta, quizás sí. Pero yo creo que este tipo de fenómenos son tan extraños que siempre nos van a llevar a más preguntas y creo que lo que es la gran pregunta detrás de todas las incógnitas va a seguir sin responder, porque al final somos seres humanos, tenemos nuestra limitación física y si hay algo a nivel espiritual, yo creo que por lo menos desde nuestros cuerpos no lo vamos a descubrir. Ojalá. Pues sí. Y para terminar, cuéntanos, ¿estás preparando algún podcast? Sí, estamos preparando, y digo estamos porque estamos como un equipo, ¿no? Estamos en la radio, Juanjo López, Arena de Rosa también, yo, Millán Paloma, te digo porque estamos organizando unos encuentros en tierras burgalesas, en Covarrubias. Entonces hemos organizado son 2 días y hay diferentes ponencias, una ruta nocturna, vamos a hacer también una grabación de un podcast y precisamente ahora estamos tocando el tema de las apariciones. Apariciones que está muy relacionado con esto de los visitantes de dormitorio, pero bueno, la particularidad de las apariciones es que no tienen que restringirse solo a una habitación. Pueden aparecer en la carretera, pueden aparecer en el monte, en contextos urbanos, en contextos naturales, puede aparecer en cualquier lugar. Y donde vamos a grabar el programa y donde se van a hacer las jornadas es en el Torreón de Fernán González. Es un torreón realmente encantado porque allí se han vivido muchas apariciones de una dama de blanco que se cree que puede ser Doña Urraca, un personaje histórico del lugar y no sé, ya si vemos algo ya os lo contaremos, pero estoy entusiasmado porque el grabar allí en un lugar donde realmente se ha vivido algo creo que no lo he hecho nunca y tengo muchas ganas de que llegue ya el 28 y el 29 de junio van a ser. Estáis invitados, que estáis, habrá una paella, una barbacoa. Gracias. Muchas Pues gracias. cuando tienes que venir a contarnos. Y a ver, ojalá vea algo, ¿no? Y ojalá venga con más respuestas que preguntas. Sería maravilloso, pero bueno, también yo creo que disfrutar del camino es lo suyo, porque si ahora mismo me dieran las respuestas, toda esta vida que he tenido entusiasmo por leer, por encontrar respuestas, si ahora me las dieran, ¿qué sentido tendría hacer un podcast o qué sentido tendría seguir investigando? Yo creo que el camino forma parte de la magia, de la búsqueda de preguntas y por eso digo, ojalá vayamos arrojando luz, pero ojalá siga siendo un enigma para que tenga sentido ese camino. Adrián, yo antes te escuchaba en iVox, ¿no? ¿iVox se llama? iVoox, sí. iVox. No lo hice como Seguís, bien, te digo. seguís ahí, ¿verdad? Sí. Seguimos ahí porque es que además tenemos contrato de exclusividad con la plataforma. Entonces, aunque sí que hay otras plataformas, Spotify, otras en las que se suben automáticamente, los programas completos solo se pueden escuchar en iVoox. Entonces, nada, ahí estamos en la plataforma naranja
y pues cada semana con diferentes tipos de misterios o crímenes también. Perfecto. Gracias por venir, contarnos todo esto del misterio y esos casos tan interesantes. Hombre, joder, gracias a vosotros por la invitación, porque joder, es un privilegio, ¿no? Teniendo otros investigadores, otros divulgadores, seguramente con más enjundia que yo, pues oye, que hayáis apostado por un podcast más humilde, pues es un privilegio. Las veces que haga falta. Nos ha encantado, Adri. Lo mismo, Súper bien. muy a gusto. Ahora sí, he estado diciendo buenas tardes, yo creo, ya creo que se puede Ya, bueno, de la ley que muy buenas noches. gracias. Muy buenas noches a todos y hasta pronto. Bueno, Chao, chao. buenas Gracias. noches. Agur.